Almohadilla, bombazo. Kerem se quiebra por Ande, reconciliación, N a la vista, el drama turco explota. Hola, mis amantes de las series turcas, Copyright alegró a tenerlos de nuevo en nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con el mundo del drama otomano. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de chismes turcos, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al cap, y cuyo romance traspaso superíndice 3 la pantalla, parece que podrá estar dando nuevas seu más menos sales, o al menos, un nuevo torbellino de emociones. ¿Hay reconciliación superíndice 3N a la vista? ¿Es solo humo o fuego real? Vamos a analizar las últimas noticias, los rumores mundes jugosos y los indicios que apuntan a una posible segunda oportunidad para esta IQ superíndice 3 Nika pareja. Además hablaremos de CEU superíndice 3 sus carreras han evolucionado después copyright, de su separación superíndice 3N y de las expectativas que tienen los fans alrededor del mundo. Profundizaremos también copyright N en el impacto que Senu con diéresis al cap tuvo en sus vidas personales y profesionales, y CEU superíndice 3 esa experiencia compartida podrá ser un factor clave en cualquier posible reencuentro. No olvidaremos tampoco de analizar las declaraciones pasadas de ambos actores sobre su relación superíndice 3N, buscando pistas y contradicciones que nos ayuden a entender mejor la situación superíndice 3N. Pero antes de sumergirnos en este drama, copyright déjenme recordarles que si aman las series turcas tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos análisis, noticias, chismes y todo lo que necesitan para estar al día con sus series favoritas, que a darle al voto superíndice 3N de suscribirse. Y ahora vamos al meollo del asunto. Hoy el rumor que recorre el mundo del espectáculo turco gira en torno a una aparente emoción superíndice 3N desbordada por parte de Kerem. Se dice que durante una entrevista reciente al ser cuestionado sobre Hande, Kerem se mostró superíndice 3 particularmente sensible, llegando incluso a quebrar en llanto. Obviamente esto ha desatado una ola de especulaciones sobre si aún existen sentimientos profundos entre ellos, y si una reconciliación superíndice 3N es posible. Las redes sociales están inundadas de comentarios de fans que analizan cada gesto, cada palabra, cada mirada captada en las entrevistas. Los hashtags Kerem Hande, Andercel, Kerem Bürsin y Senalcap se han convertido en tendencia mundial, demostrando la enorme popularidad de esta pareja. Pero, de leer el contexto de esta entrevista, copyright pregunta especifica provocu superíndice 3 la reacción superíndice 3N de Kerem? Según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, la entrevista se centraba principalmente en su nueva serie, Last Day of Night, pero inevitablemente la conversación superíndice 3N derivó superíndice 3 hacia su pasado y su relación superíndice 3N con Hande. La pregunta clave al parecer fue copyright significa superíndice 3 Senu con diéresis al cap para ti, tanto a nivel profesional como personal. Para entender la magnitud de este revuelo, tenemos que recordar el fenus superíndice 3 meno que fue Senu con diéresis al cap, conocida en Spau más menos sol como Love is in the Air. Esta comedia romántica catapultó superíndice 3 a Kerem y Hande a la fama internacional, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y admiradas del momento. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance se vivió superíndice 3 casi en tiempo real por millones de fans que seguían cada paso de su relación superíndice 3N a trabu copyright, de las redes sociales. Viajes juntos, mensajes cariumas menos osos, fotos espontáneas, todo era documentado y celebrado por sus seguidores. Senu con diéresis al cap, es mucho que una simple comedia romántica. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños más menos os y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante. Sus caminos se cruzan cuando Eda, por un malentendido, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan. Lo que comienza como un juego pronto se convierte en una relación superíndice 3N genuina llena de amor, pasión superíndice 3N y también copyright N, por supuesto, obstáculos. La serie exploraba temas universales como la importancia de la familia, la lucha por alcanzar los sueños más menos os y la capacidad de superar los obstáculos. La serie pertenece al GEU copyright nero de comedia romántica, pero también copyright N explora temas como la ambición superíndice 3N,
la superaciu superíndice 3n personal y la importancia de seguir los sueu más menos os. La trama es ligera y entretenida, pero también Copyright N tiene momentos emotivos que conectan con el público. Y por supuesto, la química entre Kerem y Ande era el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera un con diéresis copyright cito rotundo. Su interpretación superíndice 3n de Serkan y Eda era tan natural y creíble que los fans no podían evitar enamorarse de la pareja. No solo interpretaron sus papeles, sino que los vivieron intensamente, transmitiendo una autenticidad que resonó superíndice 3 en el corazón superíndice 3n de la audiencia. La serie se estrenó superíndice 3 en 2020 y rápidamente se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno global, siendo vendida a Moon S de 85 pauses. La banda sonora también Copyright N fue un con diéresis copyright cito con canciones pegadizas que se convirtieron en himnos para los fans de la serie. El vestuario de Ande Eru párrafo el también Copyright N marcó superíndice 3 tendencia, y muchas ju superíndice 3 venes imitaban su estilo en todo el mundo. La serie generó superíndice 3 una verdadera edamania, con fans alrededor del mundo buscando recrear el estilo de la protagonista y siguiendo sus tendencias de moda. Después Copyright S de Senu con diéresis al Capm, tanto Kerem como Ande han seguido caminos separados en sus carreras. Ande ha protagonizado otras series exitosas como Bamba y Kabiri, y se ha consolidado como una de las actrices Mood S populares de Turquía. Su elección superíndice 3n de proyectos ha demostrado su versatilidad como actriz, explorando copyright neros diferentes y asumiendo roles desafiantes. Kerem por su parte ha participado en proyectos internacionales como la película Eflatun y la serie Last Day of Night, demostrando su talento y versatilidad como actor. Su enfoque en proyectos internacionales ha ampliado su horizonte profesional y le ha permitido llegar a un público aún mayor. Pero a pesar de su con diéresis copyright citos individuales, los fans nunca han dejado de esperar una posible reconciliación superíndice 3n entre ellos. La ruptura fue un duro golpe para muchos, y la esperanza de verlos juntos de nuevo siempre ha estado presente. Y ahora, con estas nuevas noticias sobre la supuesta reacción superíndice 3n de Kerem, esa esperanza se ha reavivado con Moon S fuerza que nunca. Los fans han creado incluso teorías elaboradas sobre posibles más menos sales ocultas en sus publicaciones en redes sociales, buscando indicios que confirmen sus esperanzas de una reconciliación superíndice 3n. Ahora bien, analicemos los hechos con objetividad. Copyright ¿sabemos realmente? Sabemos que Kerem se mostró superíndice 3 emocionado al hablar de Ande, pero no tenemos confirmación superíndice 3n de que haya llorado o que haya expresado un deseo explícito de reconciliación superíndice 3n. Los medios de comunicación superíndice 3n turcos son conocidos por exagerar las noticias y crear rumores para generar interu copyright S. Por lo tanto, es fundamental tomar estas informaciones con cautela y no dejarse llevar por la especulación superíndice 3n. Además es importante recordar que ambos son profesionales y que tienen una relación superíndice 3n cordial a pesar de su ruptura. Es posible que Kerem simplemente se haya sentido conmovido al recordar los buenos momentos que compartieron durante la grabación superíndice 3n de Senu con diéresis al Capm. La serie fue un hito en sus carreras y es natural que tengan recuerdos especiales asociados a ella. Después Copyright S de todo pasaron largas horas juntos en el set, construyendo una relación superíndice 3n profesional su superíndice 3 lida y compartiendo experiencias únicas. Pero ¿y si realmente hay algo Mood S? ¿Y si Kerem aún siente algo por Ande y esto considerando la posibilidad de una segunda oportunidad? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a muchas parejas reconciliarse después Copyright S de rupturas dolorosas. Y la química entre Kerem y Ande era tan fuerte que es difícil imaginar que haya desaparecido por completo. Su conexión superíndice 3n era evidente, no solo en la pantalla sino también Copyright N fuera de ella. Sin embargo, también Copyright N es importante tener en cuenta los desafíos que enfrentarán si decidieran volver a estar juntos. Ambos tienen agendas muy ocupadas y viven vidas públicas muy intensas. La presión superíndice 3n de los medios y de los fans será enorme. Además tendrán que superar los problemas que llevaron a su separación superíndice 3n en primer lugar, podrán lidiar con la presión superíndice 3n medio, tica y mantener una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida a pesar de sus compromisos profesionales, han evolucionado lo suficiente como para superar los obstáculos que los separaron en el pasado.
Solo el tiempo dirá si Kerem y Ande se reconciliaron, Rene o no. Por ahora, solo podemos especular y esperar. Pero lo que es seguro es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de millones de fans alrededor del mundo. Su romance se ha convertido en un ejemplo de amor moderno con sus altibajos, sus momentos de pasión superíndice 3N y sus desafíos. Y ya que hablamos de parejas IQ superíndice 3Nicas y series que marcaron una U con diéresis copyright poca, quiero mencionar otra producción superíndice 3N turca que también copyright N generó superíndice 3 un gran revuelo y cuyo final dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto, Aik Memnu, conocida en Spawn más menos sol como Amor Prohibido. Esta serie dramática, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, es un club psico de la televisión superíndice 3N turca y sigue siendo muy popular hasta el día de hoy. La historia de Biter y Belul sigue generando debate y reflexión superíndice 3N sobre temas como la pasión superíndice 3N, la traición superíndice 3N y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Aik Memnu es una adaptación superíndice 3N de una novela Homo superíndice 3 Nima escrita por Halit Ziyagil a finales del siglo XIX. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan, y comienzan una aventura amorosa que tendrá consecuencias devastadoras. La serie explora las complejidades de las relaciones humanas, mostrando CU superíndice 3 mola pasión superíndice 3N puede llevar a la destrucción superíndice 3N. La serie es un drama intenso y lleno de pasión superíndice 3N, celos y traición superíndice 3N. La trama es compleja y los personajes N muy bien desarrollados. La interpretación superíndice 3N de Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ es magistral, y la química entre ellos es palpable. La serie también copyright N destaca por su elegante puesta en escena, su cuidada fotografía y su banda sonora emotiva. La serie establece un estándar alto para la producción superíndice 3N de dramas turcos, combinando una trama intrigante con una copyright tica visualmente atractiva. El final de Aik Memnu fue uno de los más impactantes de la historia de la televisión superíndice 3N turca. Millones de espectadores siguieron el desenlace de la historia con el corazón superíndice 3N en un PU más menos o, y la muerte de Biter causó superíndice 3 una gran conmoción superíndice 3N. La serie sigue siendo recordada como una de las mejores producciones turcas de todos los tiempos, y su influencia se puede ver en muchas series posteriores. El final trágico de Biter se ha convertido en un referente cultural, simbolizando las consecuencias devastadoras de la pasión superíndice 3N desenfrenada. Aik Memnu se emitió superíndice 3 entre 2008 y 2010, y fue uno con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía y en muchos otros pauses. La serie fue vendida a Mur S de 20 pauses y ha sido adaptada en varias ocasiones en diferentes idiomas. La historia de Biter y Belul sigue fascinando al público por su intensidad, su pasión superíndice 3N y su tragedia. La serie ha generado debates sacado copyright micos y culturales sobre la representación superíndice 3N de la mujer, el adulterio y las normas sociales en la sociedad turca. Y ya que hablamos de finales trágicos, no podemos dejar de mencionar Fatmagul Unsuku NE, conocida en Spawn más menos ol como copyright culpa tiene Fatmagul. Esta serie dramática, también copyright N protagonizada por Beren Saat, aborda un tema muy delicado, la violencia sexual. La serie cuenta la historia de Fatmagul Ketenci, una joven inocente que es violada por 4 hombres y que lucha por reconstruir su vida después copyright S de la agresión superíndice 3N. La serie se atrevió superíndice 3 a romper tabúes y abordar un tema que rara vez se discute abiertamente en la sociedad. Fatmagul Unsuku NE es una serie dura y emotiva que denuncia la violencia contra las mujeres y la impunidad de los agresores. La serie muestra el sufrimiento de Fatmagul, pero también copyright N su fortaleza y su determinación superíndice 3N para superar la adversidad. La serie también copyright N aborda temas como el amor, la amistad y la justicia. La serie se convirtió superíndice 3 en un catalizador para el debate público sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger los derechos de las víctimas. La interpretación superíndice 3N de Beren Saat es conmovedora, y la serie destaca por su realismo y su sensibilidad. La serie generó superíndice 3 un gran debate en Turquía y en otros pauses sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas.
Fatmagulum Suku-NE es una serie importante que invita a la reflexión superíndice 3N y que contribuye a crear conciencia sobre un problema social muy grave. La serie Impulsu Superíndice 3 la creación Superíndice 3N de organizaciones y programas de apoyo a las víctimas de violencia sexual en Turquía y en otros países. La serie se emitió Superíndice 3 entre 2010 y 2012 y fue uno con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía y en muchos otros países. La serie fue vendida a Mood S de 40 países y ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Fatmagulum Suku-NE es una serie que deja una huella imborrable en el espectador y que demuestra el poder de la televisión Superíndice 3N para generar cambios sociales. La serie ha sido utilizada como herramienta educativa en programas de sensibilización Superíndice 3N sobre la violencia sexual en diferentes partes del mundo. En resumen, hoy hemos hablado sobre la posibilidad de una reconciliación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Rafael, recordando el fenómeno Superíndice 3 meno que fue Senu con diéresis al CAPM. También Copyright N hemos explorado otras series turcas y Superíndice 3 nicas como Aik Memnu y Fatmagulum Suku-NE, que han dejado una marca profunda en la historia de la televisión Superíndice 3N. Hemos analizado CU Superíndice 3 mo estas series abordan temas relevantes y CU Superíndice 3 mo impactan en la sociedad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión Superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande deberán darse una segunda oportunidad? ¿CUL es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios abajo. Queremos saber qué copyright piensan ustedes sobre este posible reencuentro y CUL son sus series turcas favoritas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Adiós Superíndice 3S.